Hola, buen día, gente, espero que estén bien. Bienvenidos a esta exposición hecha entre Juan Carlos Montes López y su servidor Luis Roberto Jiménez Canal sobre las fallas y problemas en el suministro eléctrico. Yo les mostraré la primera parte de esta presentación. Sin más dilaciones, comencemos. Ok, antes de entrar de lleno a este tema me gustaría darles una pequeña introducción. Decirles que actualmente el mundo tecnológico se ha vuelto totalmente dependiente de la disponibilidad continua del suministro eléctrico. En la mayoría de los países este suministro se abastece mediante redes. Dichas redes deben abastecer las necesidades básicas como la iluminación, calefacción, refrigeración, aire acondicionado, así como el abastecimiento crítico a comunidades gubernamentales, industriales, financieras, comerciales, médicas y de comunicaciones. Es bien sabido que, hablando de la electricidad, suceden algunos problemas o inconvenientes que interrumpen los procesos tanto de vida cotidiana como de vida profesional. En este video comentaremos acerca de esas fallas y sus tipos en el suministro eléctrico. Ok, primeramente existen causas que dañan al suministro eléctrico, ya sean los fenómenos meteorológicos o por una mala instalación de equipos, así como de construcción y defectos en los componentes utilizados. Existen 7 tipos de perturbaciones que dañan la calidad de nuestro suministro y la estropean. Empezamos con el primero, que son los transitorios, que son el problema más perjudicial en este aspecto, ya que llegan a dañar equipos que estén conectados a la electricidad y se subdividen en dos categorías, en impulsivos y oscilatorios. En el primero se trata de eventos repentinos que elevan la tensión y o niveles de corriente en dirección positiva o negativa. Comúnmente el problema es causado por los rayos que emergen de una tormenta eléctrica. El segundo es un cambio repentino en la condición de estado estable de señal, donde vemos aumentos y bajadas de tensiones alternándose de manera muy rápida. De acuerdo, pasamos al siguiente problema, que son las interrupciones, que se definen como la pérdida total de tensión o corriente y se clasifican de este modo con su nombre y duración. El primero es la instantánea, la segunda es la momentánea, la temporal y la sostenida. Las causas de las interrupciones pueden variar, pero generalmente son causadas por condiciones atmosféricas destructivas, así como vientos fuertes, una gran cantidad de nieve y hielo sobre las líneas. A pesar de que este diseño sea diseñado para evitar este tipo de interrupciones, pues nada es perfecto, no es infalible. Muy bien, el tercer problema es la bajada de tensión y subtensión. Es una reducción de la tensión de corriente alterna a una frecuencia dada por una duración de hasta 1 minuto. Las bajadas de tensión suelen ser provocadas por fallas del sistema, mientras que la subtensión es el resultado de bajadas de tensión y a menudo es el causante de sobrecalentar motores o fuentes de alimentación. Muy bien, el cuarto fallo es el aumento de tensión y sobretensión. Es la forma inversa de la bajada de tensión y también con una duración de hasta 1 minuto. En este caso es causado comúnmente por las conexiones neutras de alta impedancia y las reducciones de carga y una falla monofásica sobre un sistema trifásico. Las sobretensiones son el resultado de problemas de larga duración y que crean aumentos de tensiones y lo crece de forma prolongada. Esto es causado por una mala configuración en el transformador de suministro porque se han reducido las cargas. Pasamos con el quinto fallo, que es la distorsión de forma de onda. Existen 5 tipos y son desplazamiento por corriente continua, armónicas, interarmónicas, corte intermitente y ruido. El primero es consecuencia de la falla de rectificador dentro de las diversas tecnologías de conversión de corriente alterna a corriente directa y provoca que el transformador se sobrecaliente. La segunda es una corrupción de la onda senoidal fundamental a frecuencias que son múltiplos de la fundamental. La tercera suele ser el resultado de una señal sobrepuesta en la señal de tensión por equipos electrónicos como convertidores de frecuencia estáticos y motores de inducción. Un problema común es el parpadeo visual de los monitores. La cuarta es una perturbación periódica de la tensión causada por aparatos electrónicos como controles de velocidad variable.
Las consecuencias son el paro total del sistema más la pérdida de datos. Y sobre el ruido hablaremos más adelante. Pasamos con las fluctuaciones de tensión, que son diferentes al resto de las anomalías ya presentes, ya que en este problema es una variación sistemática de la forma de tensión o una serie de cambios aleatorios de tensión. Un ejemplo es el parpadeo de luces incandescentes. La séptima y última son las variaciones de frecuencia. Este es un problema muy poco común, pero suele hacerse presente en los sitios que tengan generadores de reserva o en una pobre infraestructura de alimentación. Por mi parte, esto ha sido todo. Les cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos. Vamos a retomar lo que es la presentación de fallos y problemas en el suministro eléctrico. Mi nombre es Carlos y le voy a continuar a lo que es esta presentación. Empezando con lo que es el ruido eléctrico. En cualquier entorno, tanto sea el industrial, comercial o incluso en nuestros hogares, encontramos múltiples fuentes de ruido eléctrico, desde cafeteras, microondas, luces, focos y hasta microcontroladores, hablando de electrónica, que pueden ser una fuente de interferencia y degradar en mayor o menor medida la calidad de los datos en el caso de los microcontroladores o de la electricidad en los casos de los dispositivos que la consumen. Y pues, ¿qué es el ruido eléctrico? No es más que la señal de interferencia eléctrica no deseada que se añade o se suma a nuestra señal principal, o también denominada señal útil, de manera que la puede alterar, produciendo efectos que pueden ser más o menos perjudiciales. Todos estos equipos que consumen energía eléctrica, pues en una parte la consumen y en otra parte se escapa, y esta se puede escapar de forma ya dada radiada por el aire o de bien de forma conducida por los cables de alimentación. Y pues, ¿cuáles son estos factores que producen este ruido eléctrico? Principalmente serían siendo las perturbaciones como las descargas atmosféricas, como vienen siendo los rayos, que son capaces de actuar desde una gran distancia del lugar en el que se producen, causando así el ruido eléctrico. Una de las más perjudiciales son las que se producen interiormente o muy cerca de la instalación, como nuestra red de suministro, nuestra red que suministra la energía eléctrica de nuestra casa, el generador que está fuera de nosotros o el poste, que por esto alrededor de los conductores se produce un campo magnético que genera una frecuencia entre 50 y 60 Hz, y pues esto conduce a que nos genere un ruido eléctrico. Normalmente pues son picos y oscilaciones de tensión causadas por bruscas variaciones de intensidad durante el proceso de conexión y desconexión de los dispositivos de mayor consumo que tenemos aquí en nuestro hogar. De una manera más técnica y explicándola, cuando la señal principal o nuestra señal principal es analógica, pues el ruido será perjudicialmente en medida que lo sea su amplitud respecto a la señal principal. Recordando que la señal analógica pues viene siendo la que es de forma continua durante el tiempo y su entrada es a la onda senoidal. Y cuando las señales son digitales, pues si el ruido no es capaz de producir un cambio de estado, dicho ruido será irrelevante, quedando en claro que pues descartar o quitar el ruido eléctrico pues nunca será eliminada en su totalidad. Y recordando que la señal digital pues viene siendo los que tienen un sistema de codificación, en este caso pues es binario. Algunos efectos perjudiciales de ruido eléctrico pues vendrían siendo los problemas de video en pantallas. A todos nos ha pasado que estamos viendo algún documental en YouTube, hay una película en Netflix y de repente aparecen esas pues molestas rayas o se nos traba la pantalla y aparecen esas rayas horizontales. También los problemas de audio en los streaming o cuando estamos haciendo una videollamada en Meet, en este caso en cuarentena que estamos jugando online, pues que se presenta este molesto zumbido, pues vendría siendo causa de ruido eléctrico. También las interferencias de las PC y el su mal funcionamiento, como ya lo dije, caída de datos y brecha de descarga cuando el proceso de descarga se ve interrumpido, o cuando nos aparece que ya está completamente la descarga y pues hay caídas de datos, ya no tenemos los datos completos descargados. También los problemas de calidad de energía con equipos electrónicos,
lo que es la lectura y datos imprecisos de ruido de la señal, que esto viene siendo un tema muy importante en lo que es el entorno industrial, pues ya que tienen máquinas, aparatos y herramientas que necesitan tomar una medida o datos muy precisos, y al tener presencia de este ruido eléctrico pues pueden generar efectos perjudiciales que los datos sean imprecisos, y también como errores y quemaduras del variador de corriente alterna. A pesar de que pues algunos ruidos son inevitables, aún se pueden proteger las instalaciones eléctricas de los ruidos evitables, y así como reducir o mitigar los inevitables. De una forma sería siendo lo que es el cableado, pues que se tiene que llevar ciertos estándares y normas que lleven a un buen cableado y no nos produzca este ruido eléctrico. Una de ellas sería que un cable de señal junto a un cable eléctrico jamás debemos ponerlo juntos. ¿Por qué? Pues cualquier componente electrónico que produzca un campo magnético debe distanciarse del cable de señal, porque cuando tenemos el cable de señal y un cable eléctrico juntos, pues este puede interrumpir las señales e inducir ruidos eléctricos. Otra cosa serían los blindajes del cableado, que actualmente pues es esencial para proteger la electrónica más sensible de interferencias externas. Y los cables blindados contienen cualquier interferencia radiada y protegen las señales contra MFI, RFI y ESI externas. También lo que es muy importante sería lo que es la conexión a tierra adecuada, porque si se está trabajando con muchos sensores en su instalación eléctrica, pues debe saber que la tierra lleva una gran parte de ruido eléctrico lejos del sistema, que se debe conectar un cable de drenaje a tierra por un lado, y por el otro debe tener contacto con un cable de drenaje. ¿Y por qué? Porque esto permitirá que el ruido viaje directamente al suelo utilizando un cable de drenaje y no utilizando un cable de señal. Lo que se vendría siendo las variaciones de voltaje pues no son más que fluctuaciones en la tensión eléctrica donde hay picos o caídas de voltaje. Estas variaciones pues de voltaje pueden generar fallas en los equipos electrónicos, y pues al recibir menor o mayor voltaje los que soportan, estos se pueden desgastar y en el peor caso, pues como bien lo dice, pueden resultar en daños irreparables. ¿Y cómo protegernos de las variaciones de voltaje? Pues una forma muy útil y lo que es más adecuado es utilizar un generador, que nos daría la oportunidad de respaldar información valiosa y prepararnos ante una eventualidad con anticipación. Lo que viene haciendo cortes y apagones, pues los cortes, yo siento que todos hemos vivido un corte en nuestras casas, que se viene siendo la pérdida del suministro de energía eléctrica, que puede ser causada por algún fallo de algún componente del sistema de electricidad, o también por razones de rigores climáticas. Los apagones, pues, como lo conocen, es producido por los excesos de consumo o de redes no bien desarrolladas. En esto de los excesos de consumo, pues no sé si les ha pasado que, como en casos de Infonavit, que tenemos prendida la lavadora y conectamos la plancha, y de repente pues se da un apagón porque se botó la pastilla y porque fue un exceso de consumo, o también porque pues esas casas a lo mejor no tienen una red bien desarrollada, una mala red capaz de transportar o distribuir. Y pues esto vendría siendo todo. Espero que les haya gustado este pequeño video de lo que es este tema de fallas y problemas en el suministro eléctrico.